CEO millonario estaba cenando en un restaurante hasta que una niña le dejó una nota desgarradora. Antes de empezar, comenta a continuación la ciudad desde la que estás viendo el video. Disfruta la historia. Álvaro Gutiérrez, un hombre elegante y calculador, tamborileaba los dedos contra su copa de vino mientras fingía prestar atención a la charla de negocios que lo rodeaba. Se encontraban en el restaurante Cielo Alto, uno de los más exclusivos de Milán, donde la luz tenue y los reflejos dorados del mobiliario daban un aire sofisticado al ambiente. Rodeado de socios y banqueros deseosos de impresionarlo, Álvaro asentía de vez en cuando, aunque su mente estaba en otro sitio. A sus 43 años, dirigía uno de los conglomerados más poderosos de Europa. Cada paso que daba era frío y meticulosamente planeado. Cada inversión, cada palabra, incluso cada sonrisa, estaba calculada. La expansión de su empresa hacia el mercado asiático era inminente, y todos en la mesa hablaban de cifras, de riesgos y de ganancias. Pero nada de eso lo emocionaba. No esa noche. Cuando el camarero se acercó para retirar el plato de entrada, algo llamó su atención. Bajo el borde del plato, un pequeño papel doblado sobresalía discretamente. Álvaro lo tomó entre sus dedos con curiosidad. Lo desdobló con la misma calma con la que solía leer un contrato millonario. La letra era infantil, escrita con cuidado: mi mamá, Clara, dijo que moriría sin que tú supieras de mí. Tengo tu lunar en la muñeca y tus mismos ojos. Ella falleció la semana pasada. Estoy en el orfanato de Santa Giulia. Firmado, Abril. El aire pareció evaporarse de sus pulmones. El ruido del restaurante se desvaneció como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Clara. Un nombre que no pronunciaba desde hacía casi una década. Su amor de juventud. Su gran error. Señor Gutiérrez, sobre las proyecciones del segundo trimestre, dijo uno de los socios. Álvaro se levantó de golpe. La silla rechinó sobre el piso de madera. Lo siento, tengo una emergencia familiar, murmuró, más para sí que para los demás. No era una excusa que soliera usar. De hecho, nunca la había usado. 20 minutos después, su Maserati se detuvo frente al orfanato Santa Giulia, un edificio antiguo de ladrillos rojos con ventanas angostas y una verja negra que crujía al moverse. Álvaro se quedó unos segundos dentro del auto, con las manos aferradas al volante. Sentía los latidos del corazón retumbando en su pecho. Una mujer de mediana edad, con el rostro cansado y una carpeta en la mano, lo recibió con formalidad. Clara dejó instrucciones por si le pasaba algo. Dijo, deslizándole la carpeta sobre el escritorio. Siempre guardó su información. Nunca quiso contactarlo, pero nunca lo olvidó. ¿Dónde está?, preguntó él, con voz ronca. Espere un momento. Ya viene. La puerta se abrió y una niña de unos 8 años entró con paso tímido. Tenía el cabello castaño claro recogido en 2 trenzas y un rostro suave, marcado por unos ojos verde oliva que parecían reflejar el alma de otra persona. Pero lo que verdaderamente lo dejó helado fue el pequeño lunar en forma de media luna en su muñeca izquierda, idéntico al suyo. Hola, dijo ella con una vocecita temblorosa. Me llamo Abril. Álvaro no pudo responder. Toda la seguridad con la que dirigía empresas, negociaciones y destinos ajenos desapareció. Lo único que pudo hacer fue mirarla, con una mezcla de incredulidad y emoción desbordante. La directora, la señora Antonelli, rompió el silencio. Tal vez quieran un momento a solas. Él asintió, sin apartar la mirada de la niña. Cuando la puerta se cerró, el silencio se volvió aún más intenso. ¿Cómo me encontraste?, preguntó por fin. Mamá guardaba una caja con tus cosas, cartas, fotos, recortes. Me enseñó tu cara antes de enfermarse. Álvaro se sentó lentamente, quedando a la altura de los ojos de Abril. Era demasiado para asimilar. Clara nunca me dijo nada. Nunca me habló de ti. Dijo que tenías cosas importantes. Que algún día, cuando yo fuera grande, podría buscarte. Cada palabra de la niña se clavaba como una aguja. Clara lo había protegido incluso después de haber sido abandonada.
Era tan propio de ella, cuidar a los demás, aunque le rompieran el corazón. ¿Cuándo pasó? Preguntó. Hace 9 días. Tenía cáncer. La señora Antonelli volvió con más papeles. Clara la inscribió con su apellido, pero en el certificado aparece su nombre como padre. Nunca solicitó pensión ni ayuda. Solo deseaba que Abril decidiera cuando estuviera lista. Aquí están los documentos de tutela temporal. Quiero llevármela esta noche, dijo Álvaro sin pensarlo. Señor Gutiérrez, entiendo su urgencia, pero hay procesos. Pruebas de paternidad, evaluaciones, empezó a decir la directora. Tengo un equipo legal completo. Ellos se encargarán. No voy a dejarla aquí ni una noche más. La niña no dijo nada, pero sus ojos lo miraban fijamente, intentando leerlo. En la maleta que tenía a su lado, parecía que ya había empacado toda su vida. ¿Estás seguro de quererme?, preguntó en un susurro. La pregunta lo golpeó en el pecho. No sabía que existías hasta hoy. No tengo idea de cómo ser padre. Pero sí, te quiero. Y vamos a descubrirlo juntos. Una sonrisa diminuta, apenas perceptible, apareció en el rostro de Abril. De acuerdo, respondió. El ático de Álvaro estaba en los 2 últimos pisos de una torre moderna en el corazón de Milán. Su diseño era elegante, casi impersonal, como una revista de arquitectura, muebles minimalistas, paredes grises, ventanales del suelo al techo y una pulcritud que gritaba no toques nada. Cada detalle había sido elegido para proyectar éxito, pero no calor de hogar. Cuando el ascensor se abrió directamente al recibidor, Abril se quedó paralizada, con la maleta en la mano. Observaba el lugar como si estuviera dentro de un museo. ¿Aquí vives tú?, preguntó en voz baja. Sí, respondió Álvaro, observando su hogar a través de sus ojos por primera vez. No había fotos, ni adornos personales, ni nada que insinuara que allí vivía alguien con una vida fuera del trabajo. Ven, te mostraré tu habitación. La condujo por un pasillo silencioso hasta el cuarto de huéspedes. Las luces se encendieron con un sensor, revelando una cama enorme, cortinas pesadas y una vista espectacular de la ciudad. Es muy grande, murmuró Abril, dejando su maleta con cuidado junto a la puerta. Mañana la acomodaremos mejor, dijo Álvaro, sintiéndose torpe. No tenía ni la más mínima idea de cómo debía lucir el cuarto de una niña. Solo sabía que ese no era el caso. ¿Quieres que te ayude a desempacar? No hace falta, no tengo mucho, respondió ella sin mirarlo. Álvaro sintió que esa frase le pesaba más que todo lo que había oído en el día. Se aclaró la garganta, incómodo. ¿Tienes hambre? Un poco. Se dirigieron a la cocina. Álvaro abrió la puerta del refrigerador, solo para encontrarse con vino, quesos caros y un par de contenedores de comida para llevar. Se quedó inmóvil unos segundos, sin saber qué hacer. Sacó el móvil. Voy a pedir algo. ¿Qué te gusta? Cualquier cosa está bien. Se sentó en un taburete alto, sus piernas no alcanzaban el piso. Comieron comida tailandesa en una mesa que jamás había sido usada para una cena familiar. Álvaro observaba en silencio cómo Abril cortaba su comida en pedacitos ordenados, con unos modales sorprendentes para su edad. ¿Tu mamá te enseñó a comer así? Ella asintió sin levantar la vista. Decía que los buenos modales valen más que las cosas caras. Esa frase lo hizo tragar saliva. Clara siempre había tenido esa forma de decir cosas simples que se te quedaban en la cabeza. Mientras Abril masticaba en silencio, Álvaro sintió la necesidad de romper la tensión. ¿Puedes llamarme Álvaro? O como tú quieras. ¿De verdad? Claro. Lo que te haga sentir más cómoda. Álvaro, dijo despacio, probando el nombre. Luego lo miró fijamente. ¿Esto es solo por ahora o me voy a quedar aquí para siempre? La pregunta lo desconcertó. No había pensado más allá de esa noche. Este es tu hogar ahora, Abril. Por el tiempo que tú quieras que lo sea. Ella lo miró con esa expresión analítica que parecía haber heredado de él. Luego asintió.
Vale. Más tarde, desde el marco de la puerta del cuarto de invitados, Álvaro la observó mientras ella organizaba sus pocas cosas. Ropa sencilla, un osito de peluche con una oreja suelta y una foto enmarcada de Clara, joven y sonriente. Sintió una presión en el pecho. Para alguien acostumbrado a planear cada segundo de su vida, esto era saltar al vacío. Esa noche, no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, con el recuerdo de la nota en la mano, de la voz de Abril, de la foto de Clara rondando en su cabeza. Finalmente se levantó y fue a su despacho. Sacó una pequeña caja cerrada con llave, guardada en el último cajón. Hacía años que no la tocaba. Dentro había restos de una historia que intentó enterrar, entradas de cine, cartas manuscritas, un dibujo de Clara de él riendo. Una foto vieja de ella en la playa, con el cabello al viento y la sonrisa más luminosa que había visto nunca. La sostuvo entre sus dedos, con los ojos ardiendo. «Debiste decírmelo, Clara», susurró. 9 días. 9 días sola. Recordó su última discusión. Clara de pie, con lágrimas en los ojos. «Tienes que elegir, Álvaro. Tu imperio o una vida conmigo». Había elegido el imperio sin titubear. Ahora, casi 10 años después, entendía cuánto había perdido. Un sonido suave lo sacó de sus pensamientos. En la puerta, Abril estaba parada con un pijama demasiado grande. Su cabello algo alborotado por el sueño. «Perdón», oí ruido. Álvaro cerró la caja rápidamente. «No pasa nada. ¿No puedes dormir?». Ella negó con la cabeza, mirando la foto que aún tenía en la mano. «Esa es mamá». «Sí», dijo él en voz baja. Abril entró con timidez. «Tenía una foto tuya junto a su cama. Decía que estabas construyendo algo importante». Se sentó frente al escritorio. «También decía que tenías los ojos más bonitos». Álvaro la observó. Tenía los rasgos suaves de Clara, pero sus ojos eran un reflejo exacto de los suyos. La pregunta surgió casi sin pensarlo. ¿Ella hablaba mucho de mí? Cuando preguntaba, sí. No estaba enojada contigo, si es eso lo que piensas. Decía que algún día ibas a ser un buen padre. Cuando estuvieras listo. Álvaro sintió que le temblaban las manos. ¿Lo había preparado Clara para esto? ¿Incluso desde la distancia? Es tarde. Deberías dormir. ¿Álvaro? Sí. Me alegra haberte encontrado. Ella se fue con pasos silenciosos, y él se quedó con la foto en la mano, sintiendo que esa frase le había cambiado la vida. La mañana siguiente trajo consigo una realidad aplastante. Álvaro Gutiérrez, el hombre que dirigía reuniones de miles de millones de euros sin pestañear, no tenía ni la más mínima idea de cómo preparar un desayuno para una niña de 8 años. Estaba de pie frente al refrigerador, con el ceño fruncido, mirando su contenido: café, mermeladas importadas, botellas de vino y algunos recipientes con restos de cenas caras. Nada parecido a lo que un niño comería. ¿Tienes cereales?, preguntó Abril, apareciendo detrás de él, ya vestida con la misma ropa del día anterior, su cabello recogido de forma desordenada en una coleta. Álvaro cerró la puerta del refrigerador con aire resignado. No, solo café. Abril asintió, como si aquello confirmara lo que ya sospechaba. Mamá decía que nadie piensa bien si no desayuna. Ese comentario, tan sencillo, le apretó el corazón. Clara estaba en todo. Sus frases, sus enseñanzas, hasta su voz parecían seguir presentes a través de esa niña. Álvaro suspiró. Vamos a salir a desayunar. Y después te compraré algunas cosas que necesites. Una hora más tarde, caminaban por los pasillos relucientes de una tienda departamental del centro. La experiencia era completamente nueva para él. Siempre encargaba esas tareas a su personal de confianza. Esta vez era distinto. Elige lo que quieras, dijo, haciendo un gesto con la mano hacia la sección infantil. Abril lo miró sin moverse. Se notaba incómoda, insegura. Luego empezó a caminar despacio entre los estantes, tocando suavemente las prendas,
pero sin tomar ninguna. Puedes escoger lo que te guste, insistió Álvaro, bajando la voz. ¿Es qué? Mamá decía que primero hay que ver el precio. Otra puñalada. Mientras él acumulaba riqueza, Clara le enseñaba a su hija a ser prudente con el dinero. Le pareció justo. Admirable, incluso. Es un buen consejo. Pero hoy no tienes que preocuparte por eso. Hoy solo quiero que tengas lo que necesites. Poco a poco, Abril fue tomando algunas cosas, ropa cómoda, zapatos escolares, un abrigo morado. Todo sencillo, nada exagerado. Antes de cada elección, lo miraba, buscando su aprobación, hasta que Álvaro le dijo que no tenía que pedir permiso. Confía en tu gusto, le dijo. Estoy seguro de que elegirás bien. Cuando llegaron a la sección de juguetes, los ojos de Abril se iluminaron por primera vez desde que la había conocido. Se detuvo frente a un set de arte con pinceles, pinturas y un caballete pequeño. Lo miraba como si fuera algo sagrado. ¿Te gusta pintar? Ella asintió, sin atreverse a tocarlo. Mamá me enseñó. Decía que cuando no podías decir lo que sentías con palabras, podías hacerlo con colores. Álvaro tomó el set y lo puso en el carrito sin decir nada. Ella tenía mucho talento, agregó él. Lo sé. A veces vendía sus cuadros cuando no alcanzaba para pagar todo. Cada palabra de Abril era un recordatorio silencioso de lo que se había perdido. De lo poco que sabía de ellas. Pero también, de lo mucho que le quedaba por aprender. De regreso en el ático, Abril comenzó a organizar sus cosas con una meticulosidad que sorprendió a Álvaro. Colgó su ropa con cuidado, acomodó los libros por tamaño y puso sus materiales de arte junto a la ventana, donde entraba la mejor luz del día. ¿Está bien aquí?, preguntó, señalando el rincón donde había colocado todo. Álvaro observó el cambio en el ambiente. La habitación, antes fría y sin alma, ahora tenía vida. El morado de las sábanas, la lámpara azul que había elegido, los libros infantiles, el set de pinturas. Está más que bien, respondió con sinceridad. Hace que este lugar se sienta como un hogar. Abril le regaló una sonrisa fugaz, pero auténtica. Y en ese instante, Álvaro sintió algo que no sabía que necesitaba, pertenencia. Pasaron 3 días. 3 días en los que su mundo comenzó a girar en una dirección completamente distinta. Postergó reuniones, delegó decisiones, canceló vuelos. Su equipo ejecutivo estaba desconcertado, pero él no ofrecía explicaciones. Cada mañana, se levantaba temprano, respondía a los correos urgentes, y luego se dedicaba a preparar un desayuno sencillo. Tostadas, huevos, a veces fruta. Se sorprendía a sí mismo disfrutando esos silencios compartidos con Abril, que poco a poco se volvían menos incómodos. Tenemos que inscribirte en la escuela, le dijo una mañana, mientras ella untaba mermelada en su pan. ¿Pronto? ¿Te hace ilusión? Me gusta aprender. Pero a veces los niños preguntan cosas cuando algo es diferente. Álvaro la miró con atención. Entendía a qué se refería. Las preguntas incómodas, las miradas, los comentarios. No era fácil ser la niña nueva. Ni la hija no reconocida de un empresario millonario. Encontraremos un lugar donde te sientas bien, prometió. Esa noche, mientras Álvaro revisaba documentos en su despacho, un grito lo sacó de golpe de su concentración. Corrió por el pasillo y abrió la puerta de la habitación de Abril. Ella estaba en la cama, retorciéndose en sueños, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Mamá, no te vayas, Abril, dijo él, acercándose con cautela. Despierta, cariño. Fue solo un sueño. Ella abrió los ojos de golpe, desorientada. Lo siento, susurró, frotándose los ojos. No tienes que disculparte, dijo Álvaro, sentándose torpemente al borde de la cama. Las pesadillas son normales. El silencio se extendió entre ellos. Álvaro, sin saber qué más hacer, extendió la mano. Abril dudó un segundo, pero luego entrelazó sus dedos con los de él. Se aferró con fuerza, como buscando algo firme en medio del dolor.
¿Quieres un poco de agua? Ella negó con la cabeza. ¿Puedes quedarte un rato? Y Álvaro, el hombre que siempre estaba apurado, se quedó sentado al borde de la cama, con la pequeña mano de Abril entre las suyas, hasta que el ritmo de su respiración volvió a calmarse y ella volvió a dormirse. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra hamburguesa en la sección de comentarios. Solo quien llegó hasta aquí lo entenderá. Continuemos con la historia. A la mañana siguiente, Álvaro se encontró un dibujo sobre su escritorio. Era un retrato, torpe pero entrañable, de él mismo. Tenía los hombros rectos, el ceño fruncido como solía tenerlo al leer correos, y una taza de café en la mano. En la parte inferior, con letras grandes y de colores, decía: «Gracias por quedarte». Álvaro lo observó por varios minutos, más tiempo del que dedicaba a los informes de sus empresas. ¿Así lo veía ella? ¿Serio pero confiable? ¿O era como deseaba verlo? Enmarcó el dibujo y lo colocó justo frente a su silla, donde pudiera verlo todos los días. Horas más tarde, su asistente personal, Laura, notó la novedad durante una reunión por videollamada. ¿Eso es una adquisición nueva?, bromeó. Es invaluable, respondió Álvaro, sin levantar la vista del dibujo. Esa noche, mientras Abril hablaba sobre un personaje de su libro con entusiasmo, Álvaro se dio cuenta de algo extraño. Estaba sonriendo sin esfuerzo, sin fingir. La escuchaba con atención, incluso con curiosidad. Era una sensación extraña, pero agradable. Se estaban formando lazos. Frágiles, sí, pero reales. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. El martes por la mañana, su teléfono vibró con insistencia. Mensajes del Departamento de Relaciones Públicas. El encabezado era claro. Diario El Cronista prepara artículos sobre la hija secreta de Álvaro Gutiérrez. Fotos incluidas. Álvaro sintió un nudo en el estómago. Sabía que este momento llegaría. El mundo no podía ignorar para siempre que había una niña con su misma marca de nacimiento y sus mismos ojos. Llamó de inmediato. No respondan a nada, ordenó. Sin confirmaciones. Sin negaciones. Me encargaré yo mismo. Mientras colgaba, escuchó pasos tras la puerta. Era Abril, con su uniforme recién estrenado. Chaqueta azul con escudo bordado, falda de cuadros y una corbata que intentaba ajustarse sin éxito. Su cabello recogido con esmero. Álvaro sintió una punzada de orgullo. «Te ves muy oficial», dijo, intentando sonar ligero. Ella se tiró del cuello del uniforme, nerviosa. ¿Está bien si tengo miedo? La sinceridad de su pregunta lo desarmó. Claro que sí. Todos sentimos miedo cuando empieza algo nuevo. De camino a la escuela, dudó. ¿Debía advertirle del artículo? ¿O sería cargarla con más de lo que podía manejar? Finalmente, optó por la verdad. Abril, puede que algunas personas se interesen en ti. Por vivir conmigo. ¿Qué clase de interés? A veces, los periódicos escriben cosas sobre mí. Por mi trabajo, por mi vida privada. Ella lo miró con seriedad. Porque eres importante. Porque soy rico, corrigió Álvaro, con suavidad. Hay una diferencia. En la escuela, la directora los recibió con una sonrisa pulida. Había amabilidad, pero también reconocimiento. Sabía quién era Álvaro. Se notaba en su postura y en la forma en que hablaba. Nos alegra darle la bienvenida a Abril. Nuestra embajadora estudiantil le mostrará el colegio. Una niña de su edad, segura y amigable, apareció con una gran sonrisa. Hola, soy Sofía. Estamos en la misma clase. Antes de marcharse con su guía, Abril dudó un instante. Luego se giró y lo abrazó con rapidez. Fue breve, torpe, pero Álvaro se quedó paralizado. Era el primer abrazo. El primero de verdad. Esa tarde, la noticia ya había explotado. Los medios hablaban de la hija oculta del magnate Álvaro Gutiérrez. Fotos en las tiendas, especulaciones, columnas de opinión.
Su edificio estaba rodeado de periodistas y su teléfono no dejaba de sonar. Cuando recogió a Abril de la escuela, la encontró callada. ¿Qué tal fue tu día? Ella miró por la ventana. Sofía me preguntó si era verdad que no me querías hasta que mamá murió. El corazón de Álvaro se encogió. ¿Y qué respondiste? Dije que no sabía. ¿Es verdad? El tráfico avanzaba lentamente. No podía evitar esa pregunta. Era directa, imposible de esquivar. No sabía que existías, Abril. Si lo hubiera sabido, las cosas habrían sido muy distintas. ¿Cuánto de distintas? La miró con seriedad. Ya no había espacio para palabras vagas. No lo sé. Pero me alegra que estés aquí ahora. De verdad. No fue una respuesta perfecta. Pero era la verdad. Y tal vez eso era lo más importante. Esa noche, en su oficina, Álvaro revisaba los últimos documentos de una fusión clave. Se trataba de un acuerdo con una firma en Singapur que podría posicionar a su empresa como líder en el mercado asiático. Era una oportunidad única. Pero exigía su presencia en Asia durante 3 semanas. 3 semanas lejos de Abril. Señor Gutiérrez, dijo Laura al entrar. La junta está reunida y esperan en la sala. Y, preguntaron si planeas viajar el lunes. Álvaro asintió en silencio. También recordó algo más. La exposición de arte de Abril es este viernes, ¿verdad? Sí. ¿Quieres que lo anote en tu agenda? Ya está anotado. No me lo voy a perder. La reunión en la sala de juntas era tensa. Álvaro explicó con precisión su estrategia para cerrar la adquisición de Singapur. Las proyecciones eran impecables. Todo estaba cuidadosamente preparado. Necesitamos tu presencia allá al menos 3 semanas, dijo uno de los directores. Empezando el lunes. Álvaro asintió, pero no respondió de inmediato. El viernes era la exposición de arte de Abril. Podría ir después, pero ¿quién cuidaría de ella? ¿Qué mensaje le estaría dando al irse tan pronto después de prometerle estar presente? Necesito 24 horas, respondió finalmente. Hay asuntos personales que debo resolver antes de comprometer fechas. El silencio en la sala fue palpable. Nadie estaba acostumbrado a escucharlo decir asuntos personales. Esa noche, Abril estaba sentada en la mesa del comedor, resolviendo problemas de matemáticas. Álvaro entró y dejó su maletín a un lado. ¿Qué tal el colegio? Bien. Tuvimos examen de ciencias. Saqué una A. Eso es genial, dijo él, aflojándose la corbata. Abril, tengo que hablar contigo de algo. Ella dejó el lápiz sobre la mesa, con expresión seria. ¿Vas a irte a ese viaje? Se trata de una operación importante en Singapur. Serían unas 3 semanas. Ella asintió, con la mirada baja. Está bien. Entiendo. Pero su reacción no era tristeza. Era resignación. La reacción de alguien que ya se había preparado para la decepción. Tu exposición es este viernes, dijo Álvaro, con voz firme. Está marcada en mi agenda. Abril alzó la vista, sorprendida. No tienes que venir. Para mí sí es importante, respondió él. Durante un segundo, sus ojos brillaron con esperanza. Pero enseguida volvió a centrarse en su tarea. Más tarde, mientras contemplaba el perfil iluminado de la ciudad desde su oficina, Álvaro pensaba en todo lo que había construido. Su imperio. Su prestigio. ¿Y si todo eso no valía tanto como lo que empezaba a construir con Abril? Durante la semana, intentó seguir su doble vida. Reuniones por la mañana, tareas escolares por la tarde. Pero el frágil equilibrio se quebró una noche a las 21:47. En plena videollamada con los inversores de Singapur, cuando discutía puntos técnicos del acuerdo, un grito agudo rompió el silencio del ático. Disculpen un momento, dijo, y salió apresurado de la oficina. Encontró a Abril sentada en la cama, temblando, con lágrimas rodando por su rostro. Otra pesadilla, susurró. Estoy aquí,
dijo él, sentándose a su lado. Fue solo un sueño. Ya pasó. Mamá estaba ahí, dijo Abril. Pero luego desapareció. Y no pude encontrarla. Álvaro puso una mano sobre su hombro. Sabía que la llamada lo esperaba, que había millones en juego. Pero se quedó un momento más. Necesito terminar una reunión, dijo, levantándose. Intenta descansar. Hablaremos mañana. Perdón por interrumpir. No pasa nada, respondió, volviendo al trabajo. Pero mientras hablaba con inversores, no podía dejar de pensar en la mirada vacía de Abril al arroparse, sin decir nada más. Los días siguientes trajeron un cambio claro. Abril dejó de hablarle de la escuela. No le mostraba sus dibujos. Respondía solo lo necesario. Educada. Distante. Un jueves por la tarde, llegó una mujer con expresión profesional. Se presentó como la trabajadora social asignada al caso. Soy la señora Díaz, dijo, dejando su portafolio sobre la mesa del salón. Vengo a hacer una evaluación de rutina. Álvaro asintió. Se sentía más nervioso que en cualquier reunión de negocios. Mientras hablaba con Abril en privado, Álvaro intentaba concentrarse en su portátil, pero en realidad estaba atento a cada palabra. Finalmente, la trabajadora regresó con una expresión neutra. Abril parece retraída. No expresó claramente si se siente cómoda aquí. Álvaro sintió que el estómago se le encogía. Nos estamos adaptando, respondió. Ambos. Lo entiendo, dijo la señora Díaz. Pero los niños necesitan estabilidad. Tu agenda, según lo que revisé, es bastante ajustada. Especialmente con ese viaje pendiente. Estaré en su exposición de arte, dijo con firmeza. Eso es un buen comienzo, admitió. Pero irte 3 semanas tan pronto podría interpretarse como abandono. Más aún después de haber perdido a su madre. La palabra le golpeó como un puño cerrado. Puedo hacer videollamadas diarias, intentó defenderse. A veces, lo que importa no es solo la intención, sino lo que siente el niño, dijo con serenidad. Ser padre implica decisiones complicadas. Lo correcto para tu empresa no siempre será lo correcto para ella. Después de que se fue, Álvaro se quedó de pie en el pasillo, fuera de la habitación de Abril. No escuchaba nada. Solo el silencio. Por primera vez, se preguntó si todo lo que había logrado tenía sentido, si no podía retener lo más valioso que la vida le había ofrecido. Me llamo Abril Torres. O al menos así me llamaba hasta hace poco. Hace una semana, Álvaro me dijo que podía usar su apellido si yo quería. Le dije que lo pensaría. Mamá decía que, a pesar de todo, él era mi papá. Y que eso no cambiaría. A veces escribo en un cuaderno, como hacía mamá cuando se sentía muy llena de cosas. Tengo escondido un dibujo debajo de la almohada. Es de nosotros dos, de la mano, parados frente al edificio de cristal donde vivimos ahora. Me costó hacerlo, porque me daba miedo mostrarlo. ¿Y si no le gusta? ¿Y si solo dice que sí por compromiso? La señora Conti, mi profesora de arte, dice que tengo talento como mamá. Me lo dijo después de ver mi pintura para la exposición. Es un faro en medio del mar, con olas grandes. Es el mismo que mamá y yo visitamos el verano pasado, cuando aún podía caminar largas distancias. Ella decía que el faro le recordaba a Álvaro, fuerte, brillante, pero siempre un poco alejado de los demás. No se lo dije a nadie, pero cuando sueño con mamá, siempre estamos en ese faro. Desde que vivo aquí, no sé si él me ve. No de verdad. Me pregunta por la escuela, me prepara desayuno, pero a veces suena el teléfono y se va, como si lo que tiene allá fuera más urgente que lo que tiene frente a él. La noche de mi pesadilla, lo vi dudar. Quiso quedarse, pero no supo cómo. Y cuando se fue, sentí que otra vez estaba sola. Hoy, en clase, Sofía me preguntó si era bonito tener un papá rico. Me encogí de hombros. ¿Cómo le explicas que cambiarías todas las cosas bonitas por un solo abrazo en el momento justo? Cuando la trabajadora social vino,
Me preguntó si me gustaba vivir aquí. No supe qué decir. No es que esté mal. Es solo que, es frágil. Como si se pudiera romper en cualquier momento. Yo quiero quedarme. De verdad. Pero no quiero rogar. Así que trato de portarme bien. De no molestar. De no hablar mucho. De no llorar por las noches. Por si acaso. Mi exposición de arte es el viernes. No le dije que era importante. No quiero que se sienta obligado. Pero lo es. Mamá nunca faltó a nada. Ni siquiera cuando iba en silla de ruedas. Hoy saqué el dibujo escondido y le agregué más colores. Le puse una sonrisa en la cara. Y el sol brillando sobre los dos. Mamá decía que el amor no es un sentimiento. Es una decisión que uno toma cada día. Me pregunto si Álvaro lo sabe. Álvaro estaba en la sala de reuniones de su empresa. Todos esperaban una decisión clara. El viaje a Singapur estaba planeado para el sábado. Todo marchaba según lo previsto. La Junta ha solicitado esta reunión urgente, dijo el presidente del consejo. Algunos miembros están preocupados por tu nivel de compromiso. La frase quedó suspendida en el aire como una sentencia. Mi compromiso sigue siendo el mismo, respondió Álvaro, con la voz serena. Pero tu atención está dividida, intervino otro. Se trata de una operación crítica. Requiere tu presencia física. No puedes llevar esto a distancia. Pido que se postergue el vuelo hasta después del viernes. Estaré disponible por videollamada. La exposición de mi hija es ese día. Ya está todo organizado. El murmullo en la sala fue inmediato. No podemos permitir que la empresa se detenga por una situación personal, dijo el vicepresidente. O priorizas tu rol aquí, o considera dar un paso al costado temporal. Álvaro apretó los labios. Sabía que era una amenaza velada. Justo en ese momento, su móvil vibró. El número de la escuela apareció en la pantalla. Algo dentro de él se activó. Disculpen, dijo, saliendo de la sala sin mirar atrás. Contestó mientras bajaba por el pasillo. ¿Señor Gutiérrez? Dijo la voz del consejero escolar. Abril ha tenido un incidente en clase. Hubo una actividad de árbol genealógico y ella tuvo una crisis. ¿Está bien? Está conmigo. Pero ha preguntado por usted varias veces. Media hora después, Álvaro estaba en la escuela, en la oficina del consejero. Abril estaba sentada en una silla, con el rostro escondido entre los brazos. Al levantar la cabeza y verlo, sus ojos aún estaban húmedos. ¿Qué ocurrió?, preguntó él. Estaban dibujando sus familias. Uno de los compañeros preguntó por qué ella solo había puesto a su madre. Empezaron a hacer comentarios sobre padres ausentes, y bueno, eso la desbordó. ¿Podemos irnos a casa?, susurró Abril. Sí. Pero no al apartamento, agregó ella enseguida. A casa. Esa palabra se quedó flotando en el aire como una bendición. Durante el camino, no hablaron. Abril miraba por la ventana con expresión ausente. Finalmente rompió el silencio. ¿Estás enojado por dejar tu trabajo por mí? Álvaro la miró sorprendido. ¿Por qué dirías eso? Mamá decía que el trabajo era lo más importante para ti. Y durante años, lo fue. Lo supo. Lo aceptó. Pero ahora no era así. Las personas cambian, Abril. Yo he cambiado. Más tarde, en la cocina, prepararon chocolate caliente juntos. Se sentaron en la barra, y por primera vez, pareció que la distancia entre ellos empezaba a desaparecer. No sabía qué poner en el árbol genealógico, dijo Abril con tristeza. Todos tienen abuelos, hermanos, mascotas. Yo solo tenía a mamá. Y ahora me tienes a mí, dijo Álvaro en voz baja. Ella lo miró. ¿Por cuánto tiempo? La pregunta no tenía trampa. Solo necesitaba saber. Por todo el tiempo que me necesites. Por siempre, si tú quieres. Aunque eso signifique perder negocios importantes.
Él pensó en la junta. En Singapur. En los millones. Luego la miró a ella. Incluso entonces. Esa noche, mientras Abril dormía, Álvaro se sentó en su despacho y comenzó a hacer llamadas. A los mejores abogados de familia. A su equipo legal. A todo el que pudiera ayudarlo. El tiempo con Abril era frágil, sí. Pero también era sagrado. Y si alguien intentaba arrebatárselo, tendría que enfrentarse al hombre que había construido un imperio. Solo que ahora, ese imperio tenía nombre. Y ojos verdes. Se llamaba Abril. Hagamos otra broma para quienes solo revisan la caja de comentarios, escriban la palabra vainilla. Los que llegaron hasta aquí entenderán el chiste. Continuemos con la historia. El viernes por la mañana, Álvaro se ajustaba la corbata frente al espejo con movimientos precisos. Tenía 2 eventos importantes ese día, la exposición de arte de Abril, y luego, la decisión final sobre su participación en la operación de Singapur. Pero lo primero era ella. Cuando entró en la cocina, Abril ya estaba vestida con el vestido azul que habían elegido juntos. Estaba nerviosa, dándole vueltas a una rebanada de pan tostado sobre el plato. ¿Y si a nadie le gusta mi cuadro?, preguntó sin mirarlo. Entonces el problema lo tienen ellos, respondió Álvaro con una sonrisa leve. Tu trabajo es extraordinario. Ella lo miró de reojo y esbozó una tímida sonrisa. El momento era tranquilo. Familiar. Casi parecía que siempre había sido así entre ellos. Entonces sonó el móvil. Era Laura. Señor Gutiérrez, hay una situación que necesita atención inmediata. ¿Puede esperar hasta después de la presentación? Me temo que no. Un hombre llamado Tomás Cordero está aquí. Dice ser hermano de Clara y quiere la custodia de Abril. Trae documentos legales. El mundo de Álvaro se tambaleó. Voy para allá. No hablen con él. No le den ninguna información. Colgó y se arrodilló frente a Abril, que lo miraba con preocupación. Hay un problema en la oficina que necesito resolver antes de la exposición. Laura te llevará. Prometo que llegaré a tiempo. No importa si no puedes venir, susurró Abril, pero sus ojos decían otra cosa. Voy a estar ahí. Te lo prometo. En su despacho, Álvaro se encontró con Tomás Cordero. Era alto, elegante, y con una mirada fría. No se parecía a Clara en nada. Vengo a enmendar lo que nunca debió ocurrir, dijo sin rodeos. Mi sobrina no debe estar bajo la tutela de un hombre que la ignoró durante 8 años. Pertenece a su familia, no a un extraño. ¿Dónde estaba usted cuando Clara estaba enferma?, preguntó Álvaro, sin levantar la voz. ¿Dónde estaba cuando Abril dormía en un orfanato? Tomás no titubeó. Mi hermana eligió alejarse. Pero la sangre es la sangre. Y nosotros tenemos los recursos y el entorno adecuado para criarla. ¿Entorno adecuado? ¿Como el que obligó a Clara a abandonar todo por no seguir el camino que ustedes marcaban? Tomás deslizó una carpeta por el escritorio. He solicitado una audiencia de emergencia. Esta es una notificación oficial. Tenemos un hogar estructurado, 3 hijos, un matrimonio estable, y usted no tiene experiencia alguna como padre. Álvaro hojeó los documentos. Los argumentos estaban bien construidos. Citaban su carga de trabajo, su historial de ausencias, incluso los artículos recientes de prensa. Nos han estado observando, murmuró. Tenemos abogados preparados. No tiene opción. El juez escuchará razones. Álvaro cerró la carpeta con cuidado. No va a quitarme a mi hija, dijo con voz baja, pero firme. La ley favorece a los parientes. Usted es un obstáculo temporal. Nosotros somos permanencia. Cuando Tomás se marchó, su abogado entró al despacho. Tienen un caso sólido. Muy tradicional. Nos va a costar. ¿Y si lo perdemos? Si eso ocurre, Abril se irá con ellos. Álvaro miró el reloj. Faltaban 40 minutos para la exposición. Prepara lo que sea necesario.
No voy a dejarla sola. No esta vez. El auditorio de la escuela estaba decorado con dibujos, esculturas y pinturas. Álvaro llegó justo cuando el evento estaba por comenzar. Recorrió el pasillo en busca de Abril. La vio de pie junto a su pintura, el faro firme en medio de la tormenta. A su lado, un pequeño cartel con su nombre, Abril Torres Gutiérrez. «Viniste», susurró ella, aliviada. «Te lo prometí». Se arrodilló junto a ella. «Esto es maravilloso, Abril. Tiene fuerza, tiene corazón y tiene esperanza». Una profesora se acercó. «Es una de las mejores de toda la exposición. Tuvo una sensibilidad impresionante para captar emociones. Como su madre». Mientras el jurado evaluaba, Abril respondía preguntas con seguridad. Sus ojos brillaban. Se movía entre la gente con gracia y determinación. Allí estaba en su elemento. Cuando anunciaron a los ganadores, y su nombre fue dicho como el primer lugar de su categoría, Álvaro aplaudió más fuerte que nadie. La sonrisa que ella le regaló fue como un premio que no esperaba. Más tarde, mientras celebraban con helado en una cafetería cercana, Álvaro decidió que era el momento. «Abril, hay algo de lo que tenemos que hablar». Ella bajó la cuchara, alerta. «El hermano de tu madre apareció. Quiere que vivas con él y su familia». «¿Tengo un tío?» «Parece que sí». Aunque Clara no hablaba mucho de él. «Quiere iniciar un proceso legal. Para quedarse contigo». «¿Tengo que irme?» «No, si yo puedo evitarlo. Pero sí tendremos que hablar con abogados. Quizás ir a un tribunal. Y van a preguntarte si quieres seguir viviendo conmigo. ¿Y si digo que sí? Eso ayudará. Pero hay más cosas que tomarán en cuenta». Abril quedó en silencio, pensando. Luego levantó la vista, con una pregunta en los ojos. «¿Y si me obligan a irme?» Álvaro le tomó la mano sobre la mesa. «Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para evitarlo. Porque tú no eres un trámite. No eres un problema. Eres mi hija. Y quiero ser tu familia. Para siempre. Como hoy. Que viniste aunque tenías trabajo. Exactamente como hoy». Esa noche, después de que ella se durmiera, Álvaro no abrió el portátil. No revisó contratos. Solo marcó número tras número hasta conseguir al mejor abogado de derecho familiar de toda Italia. La batalla apenas empezaba. Pero por primera vez en su vida, Álvaro sabía con claridad que era lo más importante. El tribunal era frío y sobrio. Las paredes claras, los bancos de madera, el silencio contenido. Álvaro ajustaba su corbata frente al espejo del baño. Ese día no era un empresario. No era el presidente de una multinacional. Solo era un hombre dispuesto a todo por no perder a su hija. Durante 2 semanas, su vida giró alrededor de esa audiencia. Pospuso reuniones, delegó funciones, e incluso notificó formalmente a la Junta que Laura quedaría como directora ejecutiva interina mientras él enfrentaba el proceso legal. «Todos de pie», dijo el alguacil, abriendo la puerta del tribunal. La jueza de Santis entró, con gesto firme pero justo. Álvaro miró hacia adelante, pero en la primera fila, sus ojos se encontraron con los de Abril. Iba vestida con un abrigo azul marino y su pelo recogido en una trenza. Se veía pequeña. Pero su expresión era serena. Frente a ellos estaban Tomás Cordero y su esposa, bien vestidos, perfectamente peinados. Su abogado abrió con contundencia: «Su señoría, mis clientes tienen un entorno familiar sólido, 3 hijos criados con éxito, un matrimonio estable y recursos suficientes. Representan continuidad, estructura y lazos de sangre reales con la menor». Después, Tomás tomó la palabra. «No queremos separarla de nadie. Solo buscamos lo mejor para Abril. Pero el señor Gutiérrez es un empresario absorbido por su trabajo. Recién ha conocido a la niña. No tiene experiencia como padre, y su estilo de vida simplemente no es adecuado». Álvaro escuchó sin inmutarse. Sabía que todo eso podía parecer cierto desde afuera. Su abogado presentó evidencias.
La modificación de su agenda, las visitas escolares, el fondo educativo a nombre de Abril, la declaración de Laura sobre sus ausencias voluntarias en favor del tiempo familiar. Pero aún así, la tensión seguía creciendo. Cuando fue su turno de declarar, Álvaro se levantó. No miró sus notas. No leyó lo preparado. Solo habló. Su señoría, no vengo aquí a fingir que soy perfecto. Hace poco más de un mes, ni siquiera sabía que Abril existía. Pero desde que lo supe, no ha pasado un solo día sin que la elija. La he elegido cuando se despierta con pesadillas. Cuando me pide ayuda con sus deberes. Cuando tengo una reunión importante y ella necesita que esté en una exposición. Hizo una pausa. Todos en la sala lo escuchaban con atención. Podría haber seguido con mi vida. Habría sido más fácil. Pero no quise. Porque esa niña, mi hija, no es un problema. Es una bendición que llegó tarde, sí. Pero llegó. Y pienso cuidarla. Estar presente. Porque no basta con compartir sangre. Hay que estar. Hay que elegir. Se volvió hacia Abril y habló con suavidad. Perdí demasiados años lejos de ti. Pero si me das la oportunidad, no voy a perder ni uno más. El silencio era total. La jueza asintió levemente y pidió un receso para deliberar. En el pasillo, Álvaro se agachó junto a Abril. Pase lo que pase, estamos juntos, le dijo. Ella lo abrazó sin pensarlo. Lo sé. Antes de que reanudaran la audiencia, una sorpresa inesperada cambió el curso del juicio. Laura, su asistente, pidió declarar voluntariamente. La jueza la aceptó como testigo. He trabajado con el señor Gutiérrez por 7 años, dijo con voz firme. Lo he visto construir empresas, cerrar acuerdos internacionales y también destruir a sus competidores. Pero nunca lo había visto como lo vi en este último mes. Cuidando de Abril con una entrega que no se puede fingir. Miró hacia él antes de continuar. Lo vi renunciar a viajes cruciales, aprender a cocinar, sentarse a leer cuentos y quedarse en vela por una pesadilla. Si eso no es ser padre, no sé qué lo sea. Cuando terminó, la jueza pidió a todos sentarse. He revisado todos los documentos. He escuchado cada testimonio. No es un caso sencillo, dijo. Pero la custodia no se otorga solo por tradición, ni por estructura. Se otorga a quien demuestra compromiso real, constancia y amor incondicional. Hizo una pausa que a todos les pareció eterna. El tribunal otorga la custodia permanente de Abril Torres Gutiérrez a Álvaro Gutiérrez. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Álvaro cerró los ojos por un instante, como conteniendo una emoción demasiado intensa. Abril sonrió. Tomás Cordero no dijo nada. Solo asintió, recogió sus papeles, y salió. Días después, el apartamento de Álvaro ya no era el mismo. Las paredes del cuarto de Abril estaban decoradas con dibujos, libros infantiles, fotos de ella y de su madre. Álvaro pasaba más tiempo cocinando panqueques con formas imperfectas que en reuniones de estrategia. Una mañana, Abril lo sorprendió con otro dibujo. Es para tu oficina, dijo, entregándole un papel doblado. Era un nuevo árbol genealógico. Arriba estaba Clara, rodeada de flores. Abajo, él y Abril. Las ramas tenían corazones, pinceles y libros colgados como frutos. En la esquina, escrito con lápiz morado, había una frase: el amor no se encuentra en los grandes gestos, sino en las decisiones de cada día. Es de una carta que mamá escribió, explicó Abril. Creo que ahora estaría feliz. Álvaro la abrazó despacio, con una ternura que apenas comenzaba a dominar. Yo también lo creo. Esa tarde, convocó una reunión extraordinaria con la junta directiva. Seguiré como presidente, pero a partir de hoy delego todas las operaciones diarias. Anunció sin rodeos. No estoy renunciando al liderazgo. Estoy decidiendo qué clase de líder quiero ser. Y qué clase de padre no estoy dispuesto a dejar de ser. Nadie respondió. Algunos sorprendidos. Otros, simplemente asintieron.
Esa noche, en la terraza del ático, Abril miraba las luces de Milán desde lo alto. ¿Extrañas trabajar todo el tiempo?, preguntó de pronto. Álvaro pensó un momento. Extraño la certeza. En los negocios, las cosas tienen respuestas. Las personas, no siempre. ¿Y yo? Tú me haces querer tener menos certezas. Porque contigo, todo vale la pena. Ella apoyó la cabeza en su brazo. El viento nocturno les acariciaba el rostro. A veces extraño mucho a mamá, dijo Abril, en voz baja. Yo también, respondió él. Ojalá hubiera estado ahí desde el principio. Por las dos. Pero ya estás, susurró ella. Y en ese momento, Álvaro lo supo con certeza, no importaban los informes, los contratos, ni los balances. Lo más valioso que tenía estaba justo ahí, junto a él. El domingo por la mañana, Álvaro despertó antes que Abril. El silencio del apartamento se sentía distinto. No era el silencio frío de antes, sino uno cálido, tranquilo, como el de una casa después de una noche larga. Se acercó al cuarto de Abril con una taza de café en la mano. La puerta estaba entreabierta. Ella estaba sentada sobre la cama, con las piernas cruzadas, concentrada en un dibujo. Su cabello caía sobre su rostro, y su lengua asomaba apenas por la comisura de los labios, como solía hacerlo Clara cuando pintaba con dedicación. ¿Qué haces tan temprano?, preguntó con voz suave. Un regalo. Para ponerlo en tu oficina nueva. Álvaro sonrió. Se sentó en el borde de la cama y observó en silencio mientras ella mezclaba colores. Ya no era solo una niña que necesitaba un lugar. Era una hija que transformaba cada rincón en hogar. Los días posteriores transcurrieron con una rutina nueva. Desayunos lentos, caminatas al colegio, tardes de tareas y charlas. Álvaro descubría que no todo tenía que resolverse con estrategias. Que estar presente era, muchas veces, suficiente. Un miércoles por la tarde, Abril llegó del colegio con una hoja doblada. Nos pidieron escribir algo sobre lo que aprendimos este año. Yo escribí sobre ti. ¿Quieres leerlo? Él abrió la hoja con cuidado. Decía: aprendí que a veces la familia no llega como esperas. Que puede llegar tarde, confundida y hasta asustada. Pero si se queda, si te escucha, si no huye, entonces es real. Aprendí que ser fuerte no siempre es gritar más alto, sino quedarse cuando todos los demás se van. Y que los corazones también se construyen, como los edificios, pero con tiempo, paciencia y amor. Álvaro no pudo responder. Solo la abrazó. Un gesto sencillo, pero lleno de significado. Un sábado cualquiera, salieron a caminar por el parque. Abril llevaba una libreta de dibujo. Álvaro, un termo con café. Se sentaron bajo un árbol. Ella dibujaba ardillas. Él la observaba. ¿Sabes?, dijo Abril sin levantar la vista. Mamá decía que tú eras como una ciudad. Llena de luces, pero difícil de entrar. Creo que ahora ya tengo la llave. Álvaro la miró en silencio. El nudo en su garganta no lo dejó responder de inmediato. Y yo, dijo finalmente. Nunca supe lo que era tener un hogar. Hasta que tú abriste la puerta. Esa noche, después de cenar, Abril le entregó un sobre blanco. Es mi primer dibujo sin revisar. No quiero que me digas si está bien o mal. Solo míralo. Lo abrió. Era una imagen de los dos, sentados en un banco. Él con el brazo alrededor de ella. Ella con una sonrisa amplia. En el cielo, un sol grande, y en la parte superior, una frase escrita en letras grandes: ya no estoy sola. Álvaro respiró hondo. El silencio entre ellos se llenó de una emoción tan pura que dolía. Tampoco yo, susurró. La historia de Álvaro Gutiérrez no aparecerá en las portadas de economía ni será portada en revistas de negocios. No cerró el mayor acuerdo de su carrera. No ganó más poder. Pero sí eligió algo distinto. Eligió quedarse. Eligió ser padre.
Y en ese acto, aprendió que construir un imperio no significa nada si no tienes con quien compartirlo. Que las verdaderas victorias se ganan en los desayunos compartidos, en los dibujos colgados en la nevera, en los te quiero dichos sin miedo. Esa fue su lección más valiosa. Si esta historia te gustó, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y dejar tu comentario. ¿Qué calificación le das a esta historia del 0 al 10? Cuéntanos en los comentarios. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo historias como esta, llenas de esperanza, emoción y segundas oportunidades. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video.